Bienvenidos buscadores un día más a mi canal. Mi nombre es Laura y soy documentalista. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los formatos bibliográficos. ¿Por qué es bueno tener unas nociones básicas y mínimas sobre este tema y cómo lo vamos a usar siendo investigadores? ¿Cómo va a aparecer en nuestro trabajo diario como investigadores? Os recuerdo que tenéis un curso disponible sobre gestión bibliográfica en mi academia y toda la información y todos los detalles sobre este curso podéis encontrarlos en la caja de información. Así que, dentro vídeo. En primer lugar, lo que debemos saber es que no hay que confundir el término formato bibliográfico con norma bibliográfica o estilo bibliográfico. La norma o el estilo bibliográfico es una recomendación estandarizada para escribir una referencia bibliográfica cuando hacemos un trabajo académico o un proyecto de investigación. Esa norma o estilo bibliográfico lo que hace es que estandariza la forma de escribir una referencia bibliográfica que describe esa cita que nosotros insertamos en nuestro proyecto. No es lo mismo formato bibliográfico que norma o estilo bibliográfico. Y en algunas fuentes de información, si buscáis sobre este tema, veréis que lo usan de forma indistinta. En cambio, el formato bibliográfico hace referencia a un formato de archivo. Es un formato que contiene la representación o el lenguaje que describe un contenido específico sobre información bibliográfica. Para que entendáis mejor este concepto, voy a contextualizar el uso que le vamos a dar en nuestro trabajo. Cuando nosotros estamos haciendo un proyecto de investigación o estamos desarrollando un trabajo académico, un trabajo de carácter científico, nosotros generamos una bibliografía, una colección bibliográfica. Generamos esa colección bibliográfica que es la que utilizaremos para sustentar, para respaldar o para justificar la tesis que planteo en mi trabajo, la idea que yo estoy presentando en ese trabajo de investigación. ¿Cómo hacemos esa colección bibliográfica? Pues la hacemos básicamente realizando consultas a bases de datos o a repositorios universitarios o repositorios científicos en los que recuperamos una serie de documentos que son artículos científicos, vamos a llamarlos artículos científicos de manera general, pero recuperamos una serie de documentos que es lo que conforma esa colección bibliográfica. ¿Y qué hacemos con esos documentos? Pues nosotros necesitamos utilizarlos y son referencias bibliográficas a esos artículos de investigación. Nosotros esos artículos los gestionamos mediante un gestor bibliográfico. Puede ser un gestor bibliográfico que utilicemos de manera externa, como puede ser Zotero, o podemos utilizar el gestor bibliográfico que muchas veces ofrecen las bases de datos a las que consultamos. Si nosotros estamos vinculados a una universidad, es posible que esa base de datos nos permita utilizar su propio gestor bibliográfico. Y el formato bibliográfico de manera específica aparece en el momento en el que yo necesito o bien importar o bien exportar esas referencias bibliográficas, esa colección bibliográfica que yo estoy creando. Y el formato bibliográfico no se refiere a ese documento PDF que yo me descargo, se refiere al listado de referencias bibliográficas que corresponden a esos artículos de investigación. ¿Por qué? Porque para poder importarlos o exportarlos, en definitiva para intercambiarlos o bien con otro gestor bibliográfico o bien con otros colegas que utilizan otros gestores, necesita ese intercambio necesita un lenguaje único, necesita una interpretación concreta que identifica a la referencia bibliográfica. Para ello los gestores bibliográficos o los sistemas de información que utilizo generan lo que se denomina formato bibliográfico, que es un formato de archivo que lee, que estructura o que representa un tipo de información concreta que es esa referencia bibliográfica. Para que lo veáis más claro, vamos a ver cómo funciona en Zotero. Vamos a ver de manera práctica cuando nos encontramos el formato bibliográfico. Aquí estoy con Zotero, que es un gestor bibliográfico, pero con cualquier otro gestor bibliográfico os funcionará exactamente igual, y es en el momento en el que yo voy a realizar una importación o una exportación
de mis colecciones bibliográficas cuando, como veis, me encuentro con que me pregunta que elija un formato. En el caso de Zotero tenemos esta lista desplegable con todos estos tipos de formato. En el caso de otros gestores tendréis los mismos o diferentes, pero generalmente hay una lista para elegir a la hora de crear ese formato que me permita intercambiar mi colección bibliográfica. En función de la materia que estemos tratando, elegiré, por ejemplo, Bibliatext o BibTeX, si estoy hablando del campo de matemáticas, informática o física. Pero tenemos que elegir cómo generar ese formato para que permita el intercambio y allá a donde va esa colección bibliográfica pueda leerla y pueda utilizarla de manera adecuada. Por eso es necesario tener un conocimiento mínimo sobre los formatos para que cuando yo tenga que utilizarlo sepa qué me está preguntando mi gestor bibliográfico. Por eso es útil y es necesario tener un conocimiento mínimo sobre este tema. Como veis, hay una larga lista de tipos de formatos bibliográficos. ¿Por qué? Porque yo necesito que sea legible según el tipo de materia de investigación. Se generan unos tipos de formatos u otros, pero yo necesito unificar, necesito estandarizar esa lectura y esa interpretación independientemente del sistema de información que use. Por eso existen los formatos, para unificar y para permitir ese intercambio. Con lo cual, como investigadores, nosotros no necesitamos conocer el carácter técnico y en profundidad un formato bibliográfico, pero como veis que en el día a día tenemos que saber qué estamos utilizando y eso incluye a los sistemas de información y todo lo que implican. Y una de las cosas que implican es estos formatos bibliográficos. Cuanto más conozca sobre esto, más fácil va a ser mi trabajo como investigador. Mejor voy a poder gestionar o de manera más fluida voy a gestionar mi trabajo como investigador y una de esas cosas es la bibliografía. Así que hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like. Os pido por favor que os suscribáis a mi canal para que siga creciendo y compartid esta información. Y recordad que tenéis este vídeo en formato podcast dentro de la plataforma iVoox. Nos vemos en el siguiente vídeo, buscadores.